capítulo del Evangelio según San Juan, por lo cual quisiéramos que me acompañe a la escritura en Juan capítulo 21, versículos del 4 al 14. Hemos titulado la meditación de esta hermosa noche, El Señor en medio de nuestros actos fallidos. ¿Sí? El Señor en medio de nuestros actos fallidos. Así hemos titulado la meditación y vamos a ver todo este contexto cuando el Señor se les ha aparecido varias veces a sus discípulos, pero de repente Pedro dice, me voy a pescar, y los demás discípulos le siguieron, y esa noche no pescaron nada. Tipo los solteros, pues, hermanos, que no han pescado nada, o no se han dejado pescar las hermanas. Entonces, mire, vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El Señor en medio de nuestros actos fallidos. Dice la escritura así: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Varios milagros ahí. El tamaño de los peces, la cantidad de los peces y que la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, esta noche pedimos para que ates los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que la predicación, Señor, pueda cumplir su propósito, cuál es, Señor, manifestar las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, encauzarnos y aprender, Señor, y afirmar nuestra palabra, nuestra fe en la sana doctrina de tu palabra. Háblenos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, este estudio tiene como propósito el que no cometas el error de caer en estados de incertidumbres. Sí, aquellos actos de incertidumbre es cuando las cosas no te salen bien, cuando Dios no ha respondido, cuando Dios ha guardado silencio, cuando has perdido tu trabajo, cuando el examen dice cáncer y tú ya, cáncer, ya me morí. No, hermanos. Quisiéramos que con este estudio no cometas ese error de caer en estados de incertidumbre, menos, ni mucho menos tomar acciones sin la consulta previa del Señor. Mira, yo conozco personas que viven una situación, se molestan y lo primero que hacen es tomar decisiones sin la consulta a Dios. Están ciegos por una inconformidad, están ciegos por un resentimiento, están ciegos porque ya no soportan a ese jefe y hacen algo sin consultarle a Dios. Ahora, entonces, eso es lo primero que queremos con este estudio, que lo que tú estás viviendo no te lleve a caer en estados de incertidumbre como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ya se murió el Chespirito, hombre. El Chapulín Colorado es, perdón.
Entonces, ahora, no caer en incertidumbre. Y como ves que Dios no contesta, ves que Dios no se manifiesta, empiezas a tomar acciones y no le consultas a Él. Ahora, pero también, hermanos, este estudio quiere llevarnos como a saber reconocer, a saber aceptar, a tener la humildad, a tener el oído dócil cuando el Señor te está encauzando nuevamente a sus planes. No sé si hoy de los que nos están viendo, nos están escuchando, usted ha dejado de servir. Usted ha dejado de congregarse. Usted ha dejado a su esposa. Usted ha dejado a su esposo. Usted, joven, se ha salido de la casa. No sé, pero algo que Dios está permitiendo es para que, como dicen los mexicanos, para que le caiga el 20, para que reconozca y desista y se encauce. Pero solo está en su decisión. Ahora, hermanos, si analizamos este contexto donde vamos ya, venimos, hermanos, del maravilloso evento que fueron los testigos, muchos discípulos, muchas mujeres, la resurrección de Cristo. Pedro lo contempló, Tomás lo contempló, Felipe contempló, algunos discípulos que iban a Emaús lo contemplaron, María Magdalena contempló la resurrección de Cristo. Entonces, definitivamente, ya eso no existía la duda. Pero ¿qué pasaba? Ahora, ya ellos ya no sabían, hermanos, qué iba a pasar después de la resurrección del Señor. O sea, ¿qué más seguía? Entonces, parece ser que en ese momento, como ya Jesús no se vuelve a aparecer, quiero que entienda esto. El apóstol Pedro había renunciado al negocio de la pescadería. Quiero que entienda esto. Leví o Mateo había renunciado a ser publicano, cobrador de impuestos. O sea, los apóstoles habían renunciado a su trabajo por el ministerio, por servir en el ministerio del Señor Jesús. Pero hay un momento donde, ¿y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Sin el Señor Jesús. Hermanos, muchas veces el silencio de Dios, si no se sabe manejar, se hacen cosas precipitadas. ¿Puede repetir conmigo eso? El silencio de Dios, si no se sabe manejar, se hacen cosas precipitadas. Para mí, hermanos, Pedro, esa decisión que tomó, tenía que haberla consultado con el Señor. Pero como no estaba el Señor, como había caído en incertidumbre, bueno, ¿y de aquí qué? Hasta aquí se terminó y ahora a ver qué más. No, cayó en incertidumbre. Y como había un silencio en ese momento, no lo supo manejar, como muchos de nosotros, que tenemos el problema de no saber manejar el silencio de Dios. El silencio de Dios es que Él no te responde, Él no contesta, Él no te da lo que tú pides. Y entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a hacer cosas precipitadas. Dijo Pedro, me voy. Hermano, el Señor siempre quiere manifestarse en tu vida. Dale tiempo. El Señor siempre quiere manifestarse en tu vida. Dale tiempo. ¿Ok? Se lo voy a repetir estas dos cosas porque quiero que le queden bien grabadas. El silencio de Dios, si no se sabe manejar, se hacen cosas precipitadas. Vaya, lo voy a hablar en términos sentimental. De Guatemala a Guatepeor. Mire qué breve, hermano. Hermanos, el Señor quiere siempre, no de vez en cuando, siempre quiere manifestarse en tu vida. Dale tiempo.
Dale tiempo. Y por favor, hermano, sé que estamos viviendo momentos tan complejos, pero no permitas que esas situaciones te hagan caer en incertidumbre. Si vamos de la mano con Dios, vamos a salir adelante. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer para pagar el carro? ¿Y cómo voy a hacer para mudarme? ¿Y cómo voy a hacer sin trabajo? ¿Y cómo voy a verse? No, hermano, Dios está con nosotros y ha prometido estar todos los días de nuestra vida. No permita caer en incertidumbre. Desarrollemos más la oración, tengamos más intimidad con el Señor, pero no permitas caer en incertidumbre, porque tu problema no es más grande que nuestro Dios. Por favor, no hagas nada sin una consulta previa al Señor, ni justifiques en otros tus malas decisiones. No hagas nada sin una consulta previa al Señor, ni justifiques lo que tú quieres hacer arrebatadamente, equivocadamente, molestamente, lo justifiques en otros. Hermanos, en el cristianismo yo he vivido ciertos comportamientos de personas como Simón Pedro, que dice en el versículo 21:3, voy a pescar. Pedro tenía 3 años y medio y ya no hacer eso. Pedro era un apóstol del Señor, ya tenía una nueva profesión. Si lo podemos aplicar, hermano, ¿qué está queriendo usted pensar volver a hacer cosas que de ahí Dios lo ha sacado? ¿Y por qué quiere volver ahí? Porque no ve resultados. Yo conozco personas que se vienen a Estados Unidos y como no hay nadie que le abra los ojos antes de venir, como quien dice, vas a venir, aquí no te espera un hotel de 5 estrellas, aquí te espera una carpeta, una carpet donde vas a dormir. No se te dice que vas a hacer trabajos difíciles, que te vas a ir a lavar baños, que vas a lavar platos. Sí, no se te dice que vas a tener que pagar renta. Entonces, y tal vez en tu país tienes tu casita sencilla, humilde, pero está hasta distribuida y aquí vienes a vivir en una sala. Y cuando te enfrentas a ese, llamémosle a ese ácido de vida, que yo siempre digo que si lo soportas puede hacer que te vaya bien, y si no, pues ¿sabes qué me dice la gente? Pastor, yo mejor me voy a ir a mi país. Cobardes. ¿Por qué? Porque no le hacen frente a la vida. Hermanos, tenemos que aprender que cuando no tengamos los resultados, que no vemos resultados en el Señor, va a haber resultados, pero Dios requiere que usted confíe y que espere. Ahora, mire siempre en el versículo 3, voy a pescar, y ellos, los otros discípulos, ¿qué dijeron? Vamos nosotros también contigo. Mire, me cayeron mal estos, hermano, que toda la vida andan, yo primero he dicho, bueno, ¿yo por qué voy a ir? Por eso, los que se dejan mal influenciar por otros, por carecer de voluntad propia, hermano, yo le voy a pedir, mire, ya nosotros que somos adultos, pídele al Señor que la vida de sus hijos no se las manipule ni un hombre ni una mujer, hombre. Mire, a mí me pasa con mis ovejas. ¿Cómo oro yo para que nadie le manipule sus decisiones? Porque muchas veces, hermano, viene alguien y nos revuelve el agua de vida de Cristo. Entonces, mire, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, ni ovejas perfectas. Y hay gente que le quieren manipular sus decisiones. Aprenda, hermanos, ¿sí? No se deje mal influenciar por otros. Por eso ahí vamos a aprender 4 cosas. No se deje llevar por la emoción de otros. Es que mira, allá que he conocido un lugar donde se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios no se siente en el lugar, se siente en el corazón del hombre.
No se deje llevar por la visión de otros. Hermano, no se deje llevar por la visión de otros. No se deje llevar por el enojo de otros. Tenga mucho cuidado. No se deje llevar por la inconformidad de otros. Mire, recomendaciones, porque los otros 6 discípulos, ¿qué hicieron? Vamos con vos también. ¿Por qué, hermano? Es que Pedro tenía ese liderazgo. Sí, hermano, pero hay cosas que también no vamos a imitar de un líder si está mal. O sea que si él se avienta el barranco, usted se va a ir también con él, pues. No, hermano. No se deje llevar por la emoción de otros, no se deje llevar por la visión de otros, no se deje llevar por el enojo de otros, no se deje llevar por la inconformidad de otros. Yo quiero que usted, toda decisión en su vida espiritual, familiar, laboral, antes de buscar un consejo en el hombre, busque un consejo en Dios. Y que pueda analizar todo ese tipo de personas que van a estar a su alrededor, que puede ser que lo quieran mal influenciar, que lo quieran sacar de los planes y propósitos de los que Dios le ha trazado. Entonces, bueno, se va Pedro, se van los discípulos y ya leímos ahí, o vamos a leer en los versículos siempre del capítulo 21, donde dice que se van y pasan toda la noche sin pescar nada. Toda la noche. Toda la noche y no agarraron nada. Entonces, para mí, de ahí es donde yo saco el título de mi sermón: el Señor en medio de nuestros actos fallidos. Ahí venían derrotados, mire. No habían pescado nada y el Señor se les aparece y aquí viene ayudándonos, sacándonos a flote, encauzándonos. Por eso vamos a ver esta parte de el Señor en medio de nuestros actos fallidos. Vamos a aprender 3 cosas. Primero, acompáñeme al versículo 5 y 6, por favor. Versículos 5 y 6 dice: ellos vienen y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron ellos? No. No. Sí, el Señor en su omnisciencia ya sabían que venían derrotados, que estaban derrotados, que no les habían funcionado las cosas. ¿No será usted uno de esos que no le salen bien las cosas? ¿No será uno de esos que se precipitan, que no consultan a Dios? ¿No será uno de esos que anda en esa barca que no tenía que andar ahí? Y viene el Señor y les hace una pregunta, y seamos honestos. Mire, es que esto pasa como los niños cuando usted le dice: mira, no corras ahí, te vas a caer, no corras ahí, te vas a caer, y de repente el niño se destrompa. Y cuando lo vea usted, como usted ya se lo advirtió varias veces y ya se raspó la pierna o algo, ¿y qué dice? No me dolió. Y empieza a caminar con el gran dolor. Entonces ahí se les aparece el Señor y les dice: ¿tenéis algo de comer? El Señor ya sabía que venían sin nada. Y lo maravilloso de este milagro es que agarraron una gran cantidad de peces y grandes en la orilla. En la orilla, hermanos. O sea, por eso le digo, el Señor en medio de nuestros actos fallidos. Primero, hermanos, en primer lugar vamos a aprender algo de ese punto, de ese versículo. No necesitamos de nuestras acciones, sino de su dirección. A usted y a mí muchas veces hay cosas que nos han salido mal. Ok, está bien. Entonces Dios nos muestra acá que no necesitamos de nuestras acciones, necesitamos de la dirección de Dios. No sé si me lo comprende bien. Dios no necesita en ocasiones sus acciones. Dios lo que necesita es que usted se deje dirigir. Dios lo que quiere es que usted se deje dirigir. Usted anda dando golpes al aire,
A usted las cosas no le salen porque usted las quiere hacer usted y no presta oído para hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso, hermanos, ahí no necesitamos de nuestras acciones, sino de su dirección. En medio de nuestros actos fallidos, no necesitamos de nuestras acciones, sino hay que oír a Dios, hay que dejarnos dirigir por Dios. Hermanos, la bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros busquemos. Se lo voy a repetir. La bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros la busquemos. ¿Y por qué dice esto, pastor? Mira, hay gente que dice, mire, pastor, es que en aquella iglesia se siente la paz. Hermano, perdone, y en nuestra iglesia no hay paz, pues. ¿Acaso no es el mismo Dios de ellos? Es que mire, pastor, allá sanan, hermano, y entonces aquí Dios no puede sanar tampoco, pues. Porque la bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros la busquemos. Son principios, hermano, y espero que los atesore. La bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros la busquemos. Pastor, mire, y usted deseó estar en Estados Unidos y usted deseó pastorear la iglesia de Hollywood. No, hermano. Aquí hay ovejas mías de la iglesia anterior que cumplieron 24 años. Yo ahí me quería morir. Porque mire, una vez le dijo un misionero a un predicador, mira, ahí en Brasil está la bendición. Le dijo, no, la bendición está en Dios, no está en el país. Por eso, hermano, no necesitamos de nuestras acciones, sino que Él nos dirija. La bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros la busquemos. Se metieron al mar, pasaron, hermanos, cuántas horas, no lograron nada, y el Señor les dijo, a la derecha tienen ahí la red. No era ni la noche, y eso es algo curioso porque algunos que saben y conocen esas aguas, la mejor hora para pescar es la noche porque están más tranquilos los peces, andan buscando comida porque en el día se espantan por los hombres. O sea, note todo este milagro maravilloso, hermano, porque la bendición está donde Él nos diga, no donde nosotros la busquemos. Por eso yo siempre he creído que la bendición de una iglesia no está en el nombre que lleve, en el lugar donde esté, sino que esté en la presencia de Dios, hermano. Porque en la presencia de Dios va a estar su respaldo, va a estar su provisión, van a estar las ovejas, Él va a llevar ese grupo de personas, Él va a tocar los corazones para dar. Pero no necesitamos de nuestras acciones, sino necesitamos dejarnos dirigir por Dios. ¿Cuántos van a seguir gastando el tiempo y esfuerzo sin la voluntad de Dios en medio de lo que están haciendo? ¿Cuántos van a seguir gastando tiempo, gastando esfuerzo? Y Dios ahí no está. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, mire, relaciones que son muertes anunciadas. Así hay una obra que así se llama. Donde, hermano, ya va a ver que van a terminar fallido. ¿Por qué? Hermano, porque están gastando su tiempo, porque esa no es la persona. ¿Y por qué, pastor? Porque ahí no está la voluntad de Dios. Ahí no está la bendición de Dios. Por eso usted tiene que, hermanos, el tiempo y el esfuerzo, tiene que hacerlo en lo que vale la pena. Jóvenes jugando a querer ganar un par de pesos en lugar de aprovechar la oportunidad que sus padres le están dando para que se preparen. Hermanos, ¿sabe qué me llama la atención a mí acá? Que les dice hijitos. Ahí, hermanos, vamos a aprender el trato especial que gozamos nosotros, a pesar de, por momentos, salirnos de sus planes. Fíjese, yo me acuerdo que mi mamá, cuando la tenía enojada, me decía, Ernesto, mono. O sea, nos decían, bueno, no sé qué palabras más floridas le decían a usted, ¿verdad? Pero imagínese.
Pero el Señor ya sabía que estos 7 andaban queriendo volver otra vez al antiguo trabajo cuando el Señor todavía les tenía otros planes en el mismo ministerio. Y entonces los recibe, no los recibe. Ya ven ustedes, no agarraron nada por necios, por precipitados. No, hermano, mire, les dice, hijitos míos. Qué trato más hermoso que tenemos de nuestro Dios. Y eso a mí me lleva también, hermanos, a decirle a usted, maridito, que usted tiene que tratar mejor a su esposa. Eso me dice novio, que usted tiene que tratar mejor a su novia. Eso me dice hijo, que usted tiene que tratar mejor a su mamá. Eso me dice papá, que usted tiene que tratar mejor a sus hijos. Eso me dice que necesitamos un trato de respeto. Yo no sé si aquí está la hermana, espéreme, déjeme ver si todavía nos está viendo la hermana Irma Sarabia. Pero cuando su mamá estaba viva, me acuerdo que fuimos al apartamento de ellos a visitarle con mi señora, a tomarnos un café. Y no me acuerdo qué dijo la sierva cuando le dijo, cuidado con el pastor, no le hables así. Mire. Y le digo yo, hermana, yo la necesito, a la hermana Pasita. Hermana, yo la necesito más a la parmilla. Hermanos, ese trato que gozamos con Dios, a pesar de que por momentos nos salimos de sus planes. Qué bonito, hermanos. Ojalá que nosotros imitemos eso, a mejorar nuestro trato con la pareja, a mejorar nuestro trato con nuestras autoridades. Yo conozco cristianos, hermano, y lo digo con conocimiento y me da tristeza y molestia. Hay gente que cómo se expresa mal en las redes sociales de los políticos. Hermanos, como sea, la gente merece respeto. Y eso se lo acepto de alguien que no conozca el temor de Dios, pero usted conoce el temor de Dios. No, pastor, tenemos libertad de expresión. Sí, mire, pero compórtese. Pero sigamos, hermanos. En segundo lugar, mire, el Señor en medio de nuestros actos fallidos. En primer lugar dijimos que no necesitamos de nuestras acciones, sino de su dirección. Déjese dirigir por el Señor. Haga lo que Dios le dice. Le van a funcionar las cosas. Estos agarraron grandes peces en lo que no lograron toda la noche en un momento. En la orilla, sin necesidad de gastar energía y fuerza, de meterse adentro, de estar todo desvelado. No, mire, inmediatamente. Por eso Dios, mire, usted no necesita de sus acciones, sino de la dirección del Señor. En segundo lugar, miren el versículo 21:7, ¿qué dice? Entonces aquel discípulo a quien amaba, a quien Jesús amaba, o sea, refiriéndose a Juan, dijo a Pedro, el Señor Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermanos, en segundo lugar, otra de las enseñanzas que a mí me muestra en esos intentos fallidos y que el Señor se les aparece, es que no todos tienen la capacidad de identificar al Señor en sus circunstancias. No todos tienen la capacidad, fíjense. Hermanos, quiero hablar esto con todo amor y mucha sinceridad. Hermanos, son tiempos bien difíciles, bien complejos, y la gente no se arrepiente ni busca a Dios. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué tiempos más difíciles? Nos tocó vivir una pandemia. Nos ha tocado, hermanos, ser testigos de terremotos, de tsunamis, de huracanes. ¿Y usted cree que la gente busca a Dios? Si hasta algunos miembros de las iglesias andan participando en todo eso. Así como lo oye. Yo no sé cuántos
pastores se han dado la sorpresa de decir, wow, porque no vimos resultados en Dios, porque nos hemos acomodado. Entonces, hermanos, yo quiero sacar varias aplicaciones también, cuando no todos tienen la capacidad de identificarlo en sus circunstancias. De los 7, ¿quién fue el único que dijo, ese es Jesús? Juan. De ahí Pedro, porque Juan le dijo. Ya hubiese dicho, se lo digo a Juan para que entienda Pedro. Hermanos, vamos a sacar varias conclusiones. Yo quisiera que usted entienda que los malos resultados o las cosas que a usted no le han salido bien es para que vuelva al Señor, hombre. Aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Recapacite, reconozca, acepte y vuelva, hombre. Y vuelva. Si usted es de otra iglesia, vuelva. Hable con el pastor, dígale, mire pastor, me equivoqué, mire pastor, me enojé, mire pastor, me acobardé, pero aquí estoy nuevamente, hombre. Pero, ¿dónde? ¿No ha estado usted en la sala de un hospital? ¿No ha estado usted al borde de un accidente? ¿No ha perdido su trabajo? ¿No le ha pasado un problema a su hijo? Y todas esas cosas a usted no lo hacen recapacitar. Hermanos, porque hay gente que en sus circunstancias, sus malas circunstancias, no los hacen volver a Dios. Recapacite, hombre. Hermanos, hay algunos que no saben reconocer que es Dios el que está interviniendo. Identifique, ¿no será que Dios está metiendo mano ahí? Hermano, identifique. Porque Juan en ese momento es Jesús, dijo. Pero ¿y los demás? ¿Qué pasó? ¿No lo identificaron? ¿Y usted? Dios no le está prosperando lo que usted quiere. ¿No será que está Dios ahí de por medio y usted tiene algo que enmendar? A usted Dios lo está reprendiendo y no quiere reconocer que es la intervención divina. Hermanos, algunos necesitan que alguien les ayude a volver en sí. Algunos necesitamos siempre que alguien nos haga volver en sí. Yo agradezco a Dios que hay cosas que muchas veces mi señora me ubica, me hace ver. Y que a veces le soy honesto, me enojo y le digo, no, metida. Pero hermano, hay que aprender a aceptar porque muchos necesitamos que alguien nos haga volver en sí. Yo le voy a decir a usted, yo siento en mi corazón decir esto. A usted se le está subiendo el aserrín a la cabeza. Usted se está envaneciendo. Usted se está volviendo una persona absoluta. Usted se está alejando de Dios. Usted está visitando lugares que no son correctos. Usted está teniendo una relación, usted está chateando con una persona que es casada. Hermanos, vuelva en sí. La palabra de Dios conoce las intenciones del corazón y discierne los pensamientos. La escritura a mí me enseñaron que es un espejo, o sea que nos refleja, nos hace ver, nos muestra cómo estamos. Nunca se ha levantado usted en la mañana, hermano, y se ha visto en un espejo. Hermanos, ¿sabe qué? A mí me llamó la atención que como Pedro andaba tipo en boxe y le tenía pudor al Señor, ¿verdad? Mi hermano, Pedro cuando Juan le dice, es Jesús,
Mire, inmediatamente él se tiró al agua. Para mí, hermanos, que Dios bendiga los que no han perdido la vergüenza con el Señor. Aquellos que no hemos perdido, me voy a incluir, no hemos perdido la vergüenza con el Señor. Porque no es lo mismo vergüenza que sin vergüenza. No es lo mismo vergüenza que sin vergüenza. Cuando sentimos vergüenza, hermanos, es que nos sentimos mal que el Señor nos vea haciendo ciertas cosas, viendo ciertas cosas, ingiriendo ciertas cosas. En el cristiano, Pablo recomienda y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque cuando usted lo contrista, ¿sabe qué es lo que pasa? A usted le vale un pepino lo que usted hace, lo que usted dice, y usted se comporta incluso peor que los inconversos. Usted no se mide con sus malas palabras, usted no se mide con el gran musicón, usted no se mide con el tipo de ropa que usa, a usted le vale todo. Usted es salvo, ¿verdad? No, hermano, usted tiene contristado el Espíritu Santo. Hay personas, hermano, que son bien sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. No pagan sus deudas. Mire, a mí, perdón, hermanos, pero para los que nos están viendo en otro país, aquí hay Curazao, sabía. Y a mí me llaman. Buenas tardes, Pastor Escobar. Les saludamos de la Curazao. ¿Conoce usted la oveja Samuel López? Sí, le digo yo, para servirle. Si es que nos vino a fiar una refrigeradora, le puso apartamento, amuebló un apartamento de una muchacha y no pagó. ¡Ah! Hermano, qué pena. Qué pena. Hermanos, y quizás mi señora quiera estar conectada, que a veces me dice, Edwin, no sea sinvergüenza, que no tenga, que tener pena, pues, vea. Hermanos, Dios bendiga a los que no han perdido la vergüenza con el Señor. Aquellos que aún tienen esa sensibilidad, que cuando hacen algo malo, se sienten mal con Él. Qué bonito eso, hermano. Por eso, no todos tienen la capacidad de identificarlo en sus circunstancias, cuando está el Señor en medio de nuestros actos fallidos. Y por último, hermanos, para poder terminar con el tiempo exacto, el Señor, hermanos, no te pide, el Señor te comparte. Miren el versículo Juan del 9 al 12, porque vamos a aprender otra cosa maravillosa ahí. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, llevaban peces y ni siquiera eso les pidió el Señor, porque ya a la orilla había un pez asadito con pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra y llena de grandes peces. ¿Cuántos dice que sacaron? 153. Y ellos toda la noche no habían agarrado pero ni un cangrejo. Y aún siendo tantos, viene el otro milagro, que la red no se rompió. ¿Qué hubiese pasado si esa red se rompe, hermano? Se van los peces. Jesús les dijo, venid, comed. No les dijo, denme de esos peces, háganlos, ya les tenía servido. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, mire, en tercer lugar, el Señor en medio de nuestros actos fallidos no te pide, te comparte. Y Dios, que necesita de mí, hermano. Y Dios, que necesita de usted. ¿Usted cree que Dios necesita su dinero?
¿Usted cree que Dios necesita mi dinero? No. Él no te pide, Él te comparte. Y una vez te ha compartido, tú le das. Hay bendiciones que te tiene preparadas. Solo tendrás que estar en el lugar y el momento correcto. Oye bien, hay bendiciones que Dios ya te tiene preparadas. Solo tendrás que estar en el lugar y el momento correcto. Por eso nosotros decimos, no se mueva, no se rinda, no se enrede. Hay bendiciones, hermanos, que Dios ya te tiene preparada. Solo tienes que estar en el lugar y en el momento correcto. Hay bendiciones donde lo único que tendrás que ser, lo único que Dios te va a pedir que seas es fiel en lo poco. A ver, ¿cuántos de acá sinceramente quisiéramos ganar 5 veces más nuestro salario? ¿Le diezmarías la parte que le corresponde a Dios? Y como Dios es omnisciente, si con lo que tiene no me da lo justo, pues lo voy a tener así. Pero Dios, hermano, oiga bien, al fiel, al que sabe que le va a cumplir sus promesas, Dios le hace grandes milagros. Le digo con conocimiento, por ser testigo, Dios obra de unas maneras extraordinarias, hermano. Dios quisiera que tú fueras manager. Dios quisiera que tú ganaras, pero mucho. Yo tenía un hermano que aquí puso una compañía de jardinería. Y dice que al principio haciendo tratos con Dios y que de la bendición, así un chequecito para su iglesia, pero que a medida fue creciendo, dice que de repente, ya cuando le daba al mes y decía, y todo esto le voy a dar a Dios. Yo conozco un hermano que una vez me dijo, mire pastor, pues yo le prometí a Dios que si ganaba esta demanda, pero hasta me dolieron los dedos cuando hice el cheque para la iglesia. ¿Sí me entiende, hermano? Dios te quisiera dar un mejor trabajo, pero con ese que tienes, quizás ni le sirves ni le diezmas. Dios te quisiera dar mejores horarios. Yo conozco un hermano, y esta es la ilustración que le traía. Hay un hermano que lo he venido observando. Ha venido cambiando, ha venido mejorando, ha venido controlando su temperamento, ha venido controlando sus debilidades, ha venido reconociendo sus errores, ha venido mejorando su forma de darle a Dios, tanto su servicio como sus diezmos. Y lo que él tanto ha soñado y quererlo hacer por sus propios medios, está a un mes de obtenerlo porque Dios se lo va a añadir. Y yo le digo, no pies en la tierra, arrastrar los pies en la tierra, porque Dios te va a bendecir grandemente. Pero, ¿qué ha empezado él a descubrir? Que lo único que Dios quiere es que le seamos fiel. Hermanos, hay bendiciones, hermano, que si tú no tienes hambre, las vas a echar a perder. Oye bien esta parte metafórica que estoy hablando. Hay bendiciones que si tú no tienes hambre, las vas a echar a perder. Pensemos, llegaron los discípulos ahí y algunos, porque esa es la primera característica. ¿Qué tal alguien de orgulloso no quiso comer? Porque esa es una de los estorbos
que nos echan a perder las bendiciones? El orgullo. Y echan a perder bendiciones a ti de adulto y te llevas de encuentro a tus hijos. Te llevas de encuentro a tu esposa, te llevas de encuentro a tu esposo, te llevas de encuentro a tu mamá, a tu papá. Hay bendiciones, hermano, que si no tienes hambre, las vas a echar a perder. Y lo estoy siguiendo la figura cuando Jesús ya le tenía su pez asado con pan. ¿Y qué tal salió alguno ahí? No, yo no como. Yo no lo pesqué, orgulloso. Hay bendiciones, hermanos, que las vas a echar a perder por la falta de perdón. Por la falta de orgullo vas a echar a perder tu bendición. Por la falta de perdón vas a echar a perder tus bendiciones. Y por último, por la falta de no reconocer tus errores. Oye bien, por la falta de no saber reconocer tus errores. Yo, hermanos, tengo esta filosofía, esta no es doctrina, pero cuando yo sostengo algo y yo digo que así es, y entro en un debate con otra persona, yo le digo, ok, ¿sabes qué? Escucha unas 3 opiniones más. Y si los otros 3 te dicen lo mismo que yo, ¿quién está equivocado? Porque si tú no aprendes a reconocer tus errores, estás a punto de perder grandes bendiciones. El Señor no te pide, hermano, el Señor te comparte. Pero hay bendiciones que las vas a echar a perder por tu orgullo. Hay bendiciones que las vas a echar a perder por tu falta de perdón. Y hay bendiciones que las vas a echar a perder porque no sabes reconocer tus errores. Así que, hermanos, los discípulos, como ya Jesús ya no se había vuelto a aparecer, tomaron una decisión de volver a su vida antigua, a su vida diaria, no pecaminosa, sino a ganarse la vida de la manera antigua. Pasaron toda la noche sin resultados. Esos son nuestros actos fallidos. El Señor se aparece y tuvieron que obedecer. Obedecer. Echen la red, le echaron. A la orilla, donde no te da la lógica, donde tu experiencia no cuenta, donde tu percepción no vale. Simplemente tienes que obedecer al Señor. La tiraron y cuando bajaron, ya estaba un pez asadito ahí. Pero esa bendición se pudo echar a perder si una persona, hermano, si alguno de ellos todavía mantenía el orgullo, la falta de perdón o la falta de reconocer sus errores. Así que espero que hayamos aprendido esos 3 principios en base a cuando Pedro y esos 6 discípulos se fueron a pescar de nuevo en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde sus actos fueron fallidos y muchos de los nuestros nos podemos identificar también. Primero dijimos, no necesitamos de nuestras acciones, necesitamos que Dios nos dirija. En segundo lugar, en nuestros actos fallidos, no todos tenemos la capacidad de identificar al Señor en nuestras circunstancias. Y en tercer lugar, hermano, el Señor no te pide, el Señor te comparte. Y una vez tú tienes de lo que Dios te compartió, vas a ver que vas a dar con gozo y con alegría. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, te damos las gracias. Te pedimos que bendigas este tiempo que mis hermanos, al igual que yo, Señor, hemos tratado de venir ante tu presencia, queriendo aprender en este estudio bíblico, Señor. Por eso suplico, por eso ruego, que tu palabra, Señor, se predique con desnudez y franqueza. Que tu palabra, Señor, edifique, no hiera. Que tu palabra, Señor, exhorte. Que tu palabra, Señor,
nos muestre siempre tus verdades, lo que quieres que aprendamos en nuestra vida. No sé si habrá alguien en medio de nosotros que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. No hablamos, hermanos, de un cambio de iglesia. No hablamos, hermanos, de un cambio de religión. Hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuántas cosas a usted le han salido mal? ¿Quiere que le diga algo? Mientras usted no reciba a Cristo como su Salvador personal, usted va a andar de religión en religión y de iglesia en iglesia. Porque Dios no habita en las cuatro paredes. Dios habita en el corazón de aquel que ya le recibió a su Hijo como su Salvador personal. Así que yo quisiera que hagamos una pequeña oración, que repita después de mí esto que a muchos nos cambió nuestra vida, nos cambió nuestro corazón y nos cambió nuestra mente. Y ahora lo que usted ve, hermanos, es gracias al amor, la misericordia y al Espíritu Santo que sigue trabajando en nuestras vidas. Así que dé ese paso para que el día que usted muera, vaya al cielo, no porque fue bueno o porque vino a una iglesia, sino porque usted recibió a Jesús en su corazón. Y mientras Cristo no haya venido, el Señor va a hacer algo maravilloso en usted, va a perfeccionar su fe. Vamos entonces a cerrar los ojos y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, que te he fallado ayer, hoy y quizás te fallaré mañana. Pero quiero dar gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Jesús, porque el día que me toque partir de esta tierra, sé que tú me llevarás al cielo, porque te recibí en mi corazón. Amén y amén. Terminamos de orar por aquellos que estamos conectados y siempre necesitamos de su misericordia. Si usted se ha equivocado, hermano, si usted se siente mal, si usted siente vergüenza con Dios, vamos a la cruz. Hermano, si usted quiere retomar su camino con el Señor, hágalo. Hermano, Jesús nunca le va a cerrar las puertas